El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la gehenna. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la gehenna. Se dijo, el que repudia a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo les digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, le induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos terminando, queridos hermanos, la lectura del primer libro de los Reyes en cuanto a lo que se refiere al profeta Elías. Ya hoy el Señor le está diciendo al profeta que vaya y unja a Eliseo, que es el que lo va a suceder. Elías es el último profeta que en estos momentos hay en Israel, y él le debe entregar ese caminar santo y esa relación perfecta con el Señor a otro profeta que ya es escogido por el Señor, el profeta Eliseo. Y vemos en estos momentos, en ese texto bíblico, al profeta Elías, que cansado del desorden del pueblo y ante la negativa del pueblo de ponerle atención, y antes, por el contrario, su decidida persecución para matarlo, va y se esconde en una cueva en el monte. Y allí le habla el Señor. Le dice que va a pasar, que salga a la entrada de la cueva, que va a pasar. Y él sale y no ve absolutamente nada. En una ocasión siente un huracán fuertecísimo, luego siente que tiembla la tierra, tampoco está ahí el Señor, no lo ve, no lo encuentra. Él es un hombre de experiencia personal con el resucitado, no lo encuentra, y él, que es un hombre de Dios, aún piensa que ahí puede encontrar al Señor y que llega con todo poder para irrumpir en la tierra contra el pecado y contra el mal comportamiento. Y no es así hasta que en una suave brisa el Señor se hace presente, y es cuando le da el mensaje al profeta. Queridos hermanos, si el profeta, que tiene experiencia personal con el Señor, que habla con Él por la mañana, por la tarde y por la noche, se equivoca al pensar dónde encontrar al Señor, ¿qué será de nosotros, queridos hermanos? Pero no hay problema. El texto bíblico nos dice claramente,
No tenemos que estar esperando al Señor en lo espectacular. No tenemos que estar corriendo de un lado a otro cuando nos dicen que la Virgen se apareció, que el Señor se apareció en un árbol, se apareció en tal parte o en un muro o en tal otro. No tenemos que andar con situaciones espectaculares, queridos hermanos. Yo se los he dicho y es con mucho cariño que yo insisto en eso, porque no está bien que nosotros, que somos hijos de Dios y que experimentamos su presencia todos los días por medio de la Santa Eucaristía y de su palabra, estemos con una fe incipiente o de principiante corriendo para donde nos dicen, venga que allí está la figura del Señor, cuando sabemos que lo podemos encontrar y que no es un secreto para nadie, que no es absolutamente nada, entre comillas, espectacular que venda y que llame y que mueva la novelería. No, sino que es cierto, real y que todo el mundo lo conoce, que el Señor Jesucristo se hace presente todos los días en este templo, la tienda del encuentro con Él, en la palabra y en la Eucaristía a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. ¿Tendría que salir yo a gritar por las calles o a ponerle un megáfono al carro para gritarles, por favor, se apareció el Señor en el templo, se apareció el Señor? A ver si así los corazones se mueven. No, hijos, no hay necesidad, porque ustedes y yo somos profetas por el bautismo y deberíamos de tener una experiencia personal con el resucitado por la mañana, por la tarde y por la noche, y estar plenamente convencidos y tranquilos de que el Señor pasa por el templo, que si voy al templo me encuentro con Él, que si voy al templo preparado para recibirlo, se irá conmigo. Pero hijos, todavía nos queda faltando. Yo no los estoy regañando, yo los quiero animar, que si todavía tú no sientes que sucede eso en tu vida, no te preocupes. Hay que seguir revisando la vida, hay que seguir revisando mi relación personal con el Señor y esperar como lo hizo el profeta Elías. Creía que en el viento, en el huracán, salía, miraba, no lo encontraba y volvía a entrarse. Entonces, no se preocupen, vamos bien, pero ojo, hijos, no nos podemos cruzar de brazos, porque es que cuando nos cruzamos de brazos, le estamos diciendo al Señor, yo no voy a hacer nada más, hágalo usted. No. Nosotros tenemos que hacer el 100%. Ojalá pudiéramos hacer el 120%, o sea, más de lo que nos corresponde hacer para propiciar el terreno fértil donde la palabra de Dios se arraigue en mi corazón y la experiencia con el Señor vivo y verdadero me permita fortalecerme en ese encuentro con Él y yo no tenga absolutamente nada de qué desesperarme, sino dejar que pase una situación espectacular, que pase otra de novelería, que llegue lo que llegue. Hijos, la pandemia. Llegó la pandemia y entonces, Padre, los 3 días de oscuridad, Padre, entonces nos vamos a morir todos. Entonces, ¿por qué? Porque no estamos preparados, porque no nos hemos dedicado a fortalecernos con el Señor Jesús. Entonces, todo eso va pasando, toda esa situación se va calmando y en la calma
y en el susurro de una suave brisa, ahí está el Señor. En el venir al templo, calladito, calladita, tranquila, sentarse ahí, saber que el Señor está vivo y verdadero acá en el sagrario, dialogar con Él, saludarlo, pedirle perdón por nuestras malas acciones, suplicarle envíe su Santo Espíritu que nos asista diariamente. Eso es. O sea, no hay necesidad de nada más, queridos hermanos. Yo creo que si nosotros hacemos ese ejercicio, el Señor en un momento, si así Él lo quiere, te dará la experiencia personal con Él, lo sentirás, te hablará al corazón, te llenará de gozo y estará la obra lista. Pues, queridos hermanos, esa es la indicación para que nosotros cada día acudamos al encuentro con el Señor Jesús, que siempre nos llama. Y el texto del Evangelio nos sigue hablando, queridos hermanos, de que el Señor no vino a abolir la ley, sino a darle la plenitud. No vino a abolirla. Y entonces Él cogió y lanzó la expresión, no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y entonces todos comenzaron allá, ¿cómo así? ¿Cómo así? Y es que pensaba abolir la ley, y es que la va a quitar, es que ¿qué es lo que va a pasar? Pues, a ver, pues el Señor mismo lo está diciendo. Y antes, queridos hermanos, a quienes pensaban que Él iba a abolir la ley, queridos hermanos, se les fueron las luces, porque antes les hizo un énfasis supremamente fuerte. Y ayer nos lo decía en el texto bíblico. Si ustedes no son mejores que los escribas, fariseos, saduceos y doctores de la ley, se van a condenar. Nos lo decía a nosotros. Y el énfasis que el Señor quiere darle a la ley es llevarla a la plenitud del amor, pero no va a abolir la ley. Antes, por el contrario, hoy nos está diciendo, han oído la ley, no cometerás adulterio, esa es la ley, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, o sea, es mucho más, no cometerás adulterio, es mucho más allá. Todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Claro, hermanos, es que el corazón del hombre es para Dios. Y si en el corazón del hombre, que debería de estar Dios en su trono, allí es donde se gestan todas las faltas, los pecados, las fragilidades y debilidades del ser humano, el Señor tiene que poner ese énfasis. Porque es que entonces a mí no me ven externamente haciendo nada malo, pero mi corazón ¿cómo está? Y el corazón es para Dios. En el corazón solamente debe estar Dios, y del corazón no debería salir sino amor. Y de nuestro corazón es de donde sale lo que nos dice la palabra de Dios, todo lo que tiene que ver con mentiras, robos, corrupción, adulterio, pecado, muerte, todo eso. El Señor hoy nos invita, queridos hermanos, a que vamos más allá, a que no que nos quedemos solamente en la ley, sino que en la medida en que Él nos va dando la gracia, nosotros vamos progresando y nos vamos exigiendo un poquito más. Luego viene una partecita que hay que saberla entender. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácalo y tíralo. Y si la mano
derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más vale perder un miembro que ir a parar entero a la gehenna. Gehenna es un término bíblico en arameo que significa infierno. O sea, el Señor que nos está diciendo, juégatela toda por no ir al infierno. Aún si tienes que dejar personas, situaciones o cosas por tu salvación. Pon el ejemplo de los miembros porque es lo que más nos duele, es lo que más necesitamos. ¿Quién no necesita la vista? ¿Quién no necesita las manos? Pues lo que más necesitamos, el Señor nos lo dice. Vea, aún así, necesitando tanto esas manos, si esa mano te hace pecar, córtatela. Pero Él no nos está invitando a que nos desfiguremos físicamente. Pues imaginen cómo tendría que andar yo. Media oreja, los dos ojos, las manos, los pies. ¿Por qué? Porque el pecado es mucho, queridos hermanos, es mucho. Pero es un lenguaje figurativo con el que el Señor nos dice, sea radical. El pecado es pecado y hay que cortarlo de raíz. No se ponga a coquetearle al pecado. Se va amañando con él, se va acostumbrando a él y cuando llegue la muerte te va a encontrar ahí abrazado al pecado. Eso es lo que nos quiere decir el Señor, que así, con la radicalidad que nos expresa en el texto bíblico, así hay que actuar con las situaciones que no me dejan seguir hacia el encuentro con el Señor en el camino de la santidad. Con mucho ánimo, pues, queridos hermanos, no se vayan pensando, pues, que a dónde le pueden mochar la mano, el ojo, la lengua. Sí, no, sino que, o sea, estoy pecando con la lengua. El chisme me apasiona, pues el chisme hay que mocharlo hoy así, de raíz. Y si hay una persona que te induce al chisme, pues a partir de hoy, hermanita, hermanito, quieto ahí en primera base. No más. O sea, eso es lo que nos pide el Señor, que seamos radicales en la ley, radicales en el amor, radicales en el deseo de alcanzar la santidad. Eso es. Fuertes con nosotros y compasivos y misericordiosos con los demás. Pero nosotros hacemos todo lo contrario. Le damos duro al hermano, vemos que falló y que ha cometido una vez un pecado que yo cometo todos los días. Y a él sí, Ave María, ¿sí vieron? Nada, hay que expulsarlo de la sociedad, de la ciudad hay que sacarlo, hay que tirarlo a que ruede por el despeñadero. Mientras conmigo, ténganme compasión a mí, ténganme compasión. Es que son las debilidades mías, es que es mi falta, es que no he podido, es que a los demás les vemos las vigas que llevan y nosotros no vemos las de nosotros. Vemos la pajita en el ojo ajeno y no la viga que llevamos en el nuestro. Eso es lo que nos pide el Señor, que seamos radicales con nosotros mismos, que seamos radicales en el amor, en la misericordia, en erradicar el pecado de nuestras vidas y que seamos supremamente amorosos y misericordiosos con los hermanos, que también van luchando por el camino del encuentro con el Señor Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.